Bueno, entonces, muy buenas tardes. Dando continuidad a nuestras evidencias que tenemos que realizar semana a semana, vamos a iniciar con la explicación del taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Bueno, entonces, llevando un orden del día, damos la bienvenida, identificamos la temática correspondiente a la evidencia de la semana a entregar, socializamos la evidencia y al final damos solución a dudas e inquietudes y ahí damos al final, pues, bueno, conclusión o cierre de la sesión. En la bienvenida, una vez más, les recuerdo que estamos en análisis y desarrollo de software. La ficha está orientada por la instructora técnica Sandra Ximena Zapata Angulo y como ya les he mencionado, la evidencia que vamos a desarrollar es taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Para el desarrollo de esta actividad vamos a empezar a trabajar en la herramienta Sahuna. ¿Sí? En Sahuna vamos a ingresar en anuncios. Una vez que ingresemos a anuncios, es importante siempre, por favor, que ustedes ya estén visualizando los anuncios. ¿Por qué? Porque ya no vamos a utilizar más Classroom. Entonces, en mi caso, yo ya desde la semana pasada he estado colocando los anuncios en Sahuna y bueno, y también en Classroom, como para que pronto no hubiera, que se fueran a perder un poquito como la información mientras se acostumbraban a utilizar la plataforma Sahuna. En cuanto al envío de las evidencias, por favor, tratemos ya de enviarlas a través de la plataforma Sahuna. Listo. Entonces, en el anuncio que nosotros habíamos publicado, y que está también en el Classroom, para esta semana, que es desde el 6 hasta el día de hoy, teníamos programada esta evidencia que les acababa de mencionar, donde la competencia es evaluar los requisitos de la solución de software de acuerdo con las metodologías de análisis y estándares. Tiene 2 actividades de aprendizaje para evaluar, que es realizar las actividades para el desarrollo del pensamiento de algoritmos. La evidencia de producto, un taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Recordemos que estas evidencias usted las puede entregar en la siguiente semana, como fue explicada el día de hoy. Entonces, tú la puedes entregar a la semana siguiente. Igual, yo recibo siempre actividades tardías. Lo importante es que ustedes no dejen acumular el envío de evidencias. Más de 5 evidencias, por favor, no las dejen acumular. Bueno, ahora sí, nos vamos a lo que es el material de formación que tenemos que estudiar. Entonces, en el material de formación, recuerden que estamos en planeación, en la actividad de proyecto 3. Entonces, ustedes ingresan en proyecto 3, aquí donde dice todo, y van a ingresar en el material de formación análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Entonces, ingresamos. Listo, aquí nos aparece ya nuestra temática. Ingresamos en análisis y solución de problemas de algoritmos, análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Bueno, vamos a mirar de qué se trata este módulo. Este módulo nos dice que el avance tecnológico lleva implícito la frontera del conocimiento. Esto a su vez genera nuevos conceptos, terminologías, notaciones, nomenclaturas y su representación a través de diagramas, planos, artefactos que terminan convirtiéndose en un lenguaje natural de la tecnología en cuestión. En este componente se presentan los artefactos de diagramas y nomenclaturas con las que se describen los algoritmos. Entonces, iniciamos. Vamos a observar un pequeño video. Introducción. A lo largo de las últimas décadas, la industria del software ha recogido experiencias que poco a poco se han convertido en un conjunto de técnicas y buenas prácticas en el campo de la algoritmia. A continuación, se explorará un enfoque metodológico para el diseño y especificación de algoritmos con notaciones que son ampliamente aceptadas y que posteriormente se pueden implementar en cualquier lenguaje de programación.
Este enfoque será una guía o marco de referencia a la hora de abordar cualquier problema en el que se pretenda dar solución a través de procesos computacionales. Bueno, entonces continuamos. Entonces aquí nos va a hablar sobre la metodología de los algoritmos. Dice, de manera implícita, en algunas distintas áreas productivas en la sociedad se usan algoritmos y un par de ejemplos pueden ser que en la construcción de una casa el ingeniero o el arquitecto analiza el terreno y diseña los planos, realiza maquetas y así continúa siguiendo una secuencia lógica de procesos para la resolución de problemas, o un abogado que antes de defender a un cliente analiza las pruebas o elabora un plan, practica sus argumentos y sigue un método para lograr la defensa de un cliente. Se puede concluir entonces que una solución a la medida de un problema requiere una metodología que lleve a la solución final. En el proceso de desarrollo de problemas informáticos, aparte de conocer esta metodología, se necesita conocer las funciones que pueden realizar un computador y cómo se puede representar. Bueno, cuando nosotros realizamos un algoritmo, tenemos tres fases secuenciales. ¿Cuáles son las tres fases? Primero tenemos el análisis, después va el diseño y después va la implementación. En el análisis va el planteamiento del problema, la identificación de datos, la identificación de procesos y operaciones y la identificación de salidas y resultados. En el diseño va el desarrollo de algoritmos, la verificación del algoritmo. Y en la implementación va la codificación del algoritmo, una prueba y depuración, va la documentación y el mantenimiento. Bueno, antes de ampliar cada uno de los conceptos de estas fases, vamos a observar un video que nos amplía un poco más el concepto como tal de algoritmo. Diversos problemas por resolver, para los cuales existen métodos de solución, siendo los algoritmos un método eficiente para resolver estos problemas. En este video hablaremos acerca de los algoritmos. El algoritmo es un método para resolver un problema que está presente en nuestra realidad, el cual consta de un número finito de tareas a seguir de manera ordenada para llegar a la solución del problema. El algoritmo es un conjunto de pasos que debemos seguir de manera estricta para que podamos resolver algún problema de nuestra realidad. Son usados para resolver problemas matemáticos, empresariales, informáticos, etc. Vamos a usar un ejemplo sencillo para entender mejor esto. En el momento en que necesitaremos preparar algún platillo nuevo, necesitaremos de una receta de cocina, el cual tiene diferentes pasos a seguir de manera ordenada para poder preparar el platillo deseado. En este ejemplo, la receta es el algoritmo, ya que está resolviendo un problema en concreto, el de preparar un platillo nuevo. Este concepto de los algoritmos viene desde tiempos antiguos y se aplicaba inicialmente en las matemáticas. En el siglo IX a.C., en Persia, Mohamed al-Khwarizmi fue un matemático que enunció las reglas paso a paso para sumar, multiplicar y dividir números decimales. Tiempo después su apellido al-Khwarizmi se tradujo al latín como algorismos y ya con el español pasó a decirse algoritmo. De ahí ese nombre. Después, en el siglo IV a.C., en Grecia, Euclides desarrolló un método para hallar el máximo común divisor entre dos números. Son por estos métodos que se les considera los padres de la algoritmia, que es la ciencia que estudia los algoritmos. El algoritmo comenzó aplicándose en las matemáticas, pero en la actualidad se comienzan a aplicarse a varios ámbitos de la realidad. Por ejemplo, en la medicina, cuando tenemos alguna enfermedad, tenemos que seguir una receta médica para poder curarnos. Lo podemos ver también en la comunidad científica, cuando se sigue un método científico para la producción de teorías o leyes. Lo podemos ver también en las matemáticas, cuando usamos el método para la resolución de algún problema. También lo podemos ver en la informática, cuando la computadora ejecuta algún programa para que lo podamos utilizar.
El algoritmo está compuesto de tres principales secciones, los cuales son las entradas, el proceso y las salidas. Las entradas, o también llamados inputs en inglés, son un conjunto de materiales o datos que pasarán a ser transformados o utilizados por el algoritmo. El proceso es un conjunto de tareas a realizar para tratar o transformar las entradas. Y las salidas, o también llamados outputs en inglés, son los resultados del proceso, son los resultados de la utilización o transformación de las entradas. En el ejemplo de la receta de cocina, las entradas serían los ingredientes que se necesitan para poder fabricar el platillo deseado. El proceso serían los pasos a seguir y la salida sería el platillo que se busca obtener, resolviendo así un problema de la realidad. Veamos otro ejemplo. Queremos calcular el área del triángulo. Para ello debemos seguir la fórmula correspondiente. Sus entradas serán la longitud de su base y su altura, ya que es lo que necesitaremos para poder calcular el área. El proceso serían las siguientes tareas a seguir. Primero leemos la base y la altura. Con leer se refiere a captar las entradas o los valores de la base y la altura del triángulo. Luego pasaremos a calcular el área, donde multiplicaremos la base por la altura y de ahí lo dividimos entre 2. Y por último mostramos o damos a conocer el resultado, el cual sería la salida del algoritmo. Para que un algoritmo sea definido como tal, debe cumplir con 4 características. Un algoritmo debe ser preciso. Esto quiere decir que cada tarea a ejecutar debe ser lo más preciso o específico posible. No debe haber ambigüedad en las tareas que tengan. En el ejemplo del cálculo del área encontramos una tarea de entrada de datos, la siguiente tarea es de cálculo y la última es de salida de datos. Otra característica es que debe indicar el orden de realización de cada paso. Esto es la razón por la que se encuentran enumeradas. Indican el orden de realización de cada paso, una después de la otra. Otra característica es que tiene que ser bien definido. Esto quiere decir que si sigo el algoritmo 2 veces me tiene que arrojar el mismo resultado. En el ejemplo puedo decir que si un triángulo tiene su base 3 y su altura 4, me tiene que dar como resultado 6, así lo pruebe por segunda o tercera vez. Y por último tiene que ser finito. Aunque parece obvio, es necesario que tenga un inicio y un fin para que el algoritmo pueda iniciar y terminar su ejecución, ya que la finalidad del algoritmo es resolver un problema. Y si no acaba nunca el algoritmo, no llegará a resolver algún problema. Y dime, ¿qué otro ejemplo de algoritmo encuentras en el día a día? Déjalo en los comentarios. Hasta Mona, creo que sigues moteada, sí. Sí, ahora sí ya. Listo. Vamos a ampliar los conceptos de las 3 fases secuenciales. Ya ampliamos el concepto como tal de algoritmo. Nos hablaron sobre las características y sobre la historia del algoritmo y cómo nosotros podemos armar un algoritmo. Ahora nos habla aquí en nuestro módulo sobre las 3 fases secuenciales. Entonces, en el análisis nos dice que en el análisis nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente: cómo se percibió en componentes anteriores. La fase de análisis trata de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que debe hacer? Y esto es necesario para entender el problema. Por ello es preciso relacionar los datos de entrada, salida o resultados con los procesos a ejecutar con esta información y los datos auxiliares que se pueden referir a tareas. Entonces, en el análisis nos hacemos preguntas. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Quién interviene? ¿Cómo interviene o cómo se comporta? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hace? El por qué y el para qué. ¿Sí? Es la parte que nosotros debemos analizar primero el problema cuando nos colocan un algoritmo. Listo. Nos dice, hasta este punto parece que esas son las actividades propias del análisis. Sin embargo, el éxito de un algoritmo consiste en reducir a cero la brecha de lo que el cliente necesita y los resultados que el algoritmo entrega. Para lograr en su totalidad
es importante indagar otros aspectos que corresponden a la naturaleza del problema. Como decíamos, ¿qué es? ¿Quién interviene? ¿Cómo o cómo se comporta? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hace? ¿El por qué y el para qué? Ahora, en la fase del diseño, en esta etapa se responde básicamente a la pregunta ¿cómo se va a hacer? Refiriéndose a la manera en la que el sistema va a realizar la tarea solicitada. Lo importante en este punto es que debe quedar bien definido el problema, sin dar espacio a más de una interpretación de la acción o acciones que debe hacer el sistema. En el proceso de desarrollo de algoritmo, las siguientes actividades son obligatorias, sobre todo si se está empezando en el diseño de las soluciones basadas en algoritmos y no se cuenta con dicha experiencia. Entonces, en el diseño, ¿qué tengo que tener en cuenta? Debo definir las partes del algoritmo, los pasos para desarrollar el algoritmo, la representación del algoritmo. ¿Y cómo sería esa representación del algoritmo? Sería a través de una notación o a través de un diagrama o a través de un pseudocódigo. Bueno, para la verificación del algoritmo se aplica una técnica denominada pruebas de escritorio o trazas, que trata de la validación y verificación del algoritmo mediante la ejecución de sentencias u operaciones con el componente que sería el proceso. Entonces, aquí nos habla sobre qué es la notación de diseño o pseudocódigo. Entonces, vamos a mirar qué es. Nos dice que un pseudocódigo nos permite expresar el contenido de un programa de una computadora. Para ello se necesita de un lenguaje de programación que las computadoras pueden interpretar. Sin embargo, se pueden expresar ese mismo contenido en el lenguaje natural o el lenguaje materna español, empleando expresiones sencillas que lo simplifican y lo abrevian. Cuando se emplea esta técnica se dice que está escrito en pseudocódigo. Bueno, entonces aquí nos da un ejemplo. Voy a ampliar más el concepto de pseudocódigo. Voy a colocar un video pequeñito para ampliar este concepto de pseudocódigo, porque necesito que quede claro. Entonces voy a quitar el sonido. El profe Luis Alvarado. Hoy abordaremos el tema de pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo? Se usa para describir un algoritmo en lenguaje natural. Ayuda a que sea más fácil entender el proceso de programación y su objetivo es representar la solución de un algoritmo de la forma más detallada posible. ¿Cuáles son las ventajas con respecto al diagrama de flujo? 1. Requiere menos espacio que los diagramas. Permite expresar en formas prácticas las operaciones o pasos del algoritmo. Es sencillo transformar el pseudocódigo en un lenguaje de programación y permite visualizar claramente la estructura o nivel de cada instrucción u operación. La sintaxis de un pseudocódigo es la siguiente. Comenzamos con la numeración y con un texto de inicio. Posteriormente, enumeramos las acciones. Y por último, fin. Ejemplos. Problema número 1. Realizar un pseudocódigo que calcule la multiplicación de dos números. Para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que obtener son los datos. Declaramos la variable num1 como número 1, la variable num2 como número 2 y la r como resultado. La fórmula quedaría de la siguiente manera. R es igual a num1 por num2. Pseudocódigo. Comenzamos por la numeración y la palabra inicio. Posteriormente, el número 2, leer el primer número. En este caso, la variable num1. Siguiente, leer segundo número, la variable num2. El proceso quedaría representado por la fórmula. R es igual a num1 por num2. 5, la salida, que sería la variable R. 6, fin. Con esto terminamos nuestro pseudocódigo. Ahora lo que tenemos que hacer es la prueba de escritorio, para verificar si nuestro pseudocódigo es correcto. A num1 le asignamos el valor 20, a num2 4. Hacemos la fórmula, R es igual a 20 por 4. La respuesta es 80, por lo cual consideramos que este pseudocódigo es correcto. Problema 2. Realizar un pseudocódigo que calcule la conversión de grados Celsius
a grados Fahrenheit. Para ello, obtenemos los siguientes datos. Celsius se representa con la variable C y Fahrenheit con la variable F. La fórmula quedaría de la siguiente manera. F es igual a 9/5 por C, en este caso los Celsius, más 32. Simplificando un poco más la fórmula, quedaría como F es igual a 1.8 por C más 32. Teniendo estos datos, comenzamos a hacer nuestro pseudocódigo. Como primer paso, numeramos y colocamos el inicio. Posteriormente, número 2, colocamos la leyenda leer número, en este caso la variable C. 3, proceso, que sería la fórmula F es igual a 1.8 por C más 32. 4, la salida, correspondiente a la variable F. Y 5, fin. Procederemos a realizar la prueba de escritorio. Le asignamos el valor de 8 a la variable C. Realizamos la fórmula. F es igual a 1.8 por 8 más 32. El resultado es igual a 46.4, con lo cual nosotros verificamos que nuestro pseudocódigo es correcto. Continuamos con el último ejercicio. Problema 3. Realizar un pseudocódigo que calcule el área de un triángulo. Para ello, obtendremos los datos. La altura la representaremos con la variable altura. El área con la variable área. La fórmula quedaría de la siguiente manera. Área es igual, abre paréntesis, base por altura, cierra paréntesis, entre 2. Una vez teniendo los datos, realizamos el pseudocódigo. Primer paso, inicio. 2, leer la base. En este caso, la variable base. Paso número 3, leer la altura. Colocamos la variable altura. 4, proceso. Colocamos la fórmula. Área es igual, abre paréntesis, base por altura, cierra paréntesis, entre 2. 5, colocamos la salida, que en este caso sería nuestra variable área. Y el último paso, fin. Para verificar si nuestro pseudocódigo es correcto, hacemos la prueba de escritorio. A base le designamos el valor de 30, altura igual a 5. Área es igual a 20 por 5 entre 2 y el resultado es 50. Con lo cual verificamos que nuestro pseudocódigo es correcto. Bien, espero que el video te haya sido de utilidad. Bueno, entonces a través de ese video nos quedó un poco más claro, ¿cierto? El concepto de pseudocódigo, que nos permite realizar las pruebas de escritorio. Adrián, ¿en algún momento usted de pronto ha realizado algoritmos y ha realizado pruebas de escritorio? ¿O este tema es nuevo para usted? Profe. Pues sí, así pseudocódigo, pues sí es como nuevo. Yo había hecho unas cositas pues muy chiquitas de Python, muy sencillitas, pero así no. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces continuamos con nuestro módulo. Ya lo importante, ya miramos cómo nosotros podemos realizar la prueba de escritorio a través del pseudocódigo. Entonces, aquí nos da unos pequeños ejemplos. Nos da un ejemplo de cómo hallar el cuadrado. Vamos a mirar aquí el ejercicio como tal. Es cómo hallar el cuadrado de un número. Ajá, aquí está el cuadrado de un número. Entonces, nos dice que tenemos unos datos de entrada y unos datos de salida. Y la operación o la fórmula para realizar el cuadrado sería entrada cuadrado es igual a entrada por entrada para hallar el cuadrado, y para hallar el cubo sería igual a entrada por entrada por entrada. Pero bueno, esto sería planteado a través de prueba de escritorio, pero si yo quiero ya mirarlo en lenguaje máquina, para ello tengo que utilizar un programita que me permita realizarlo en lenguaje máquina, ¿cierto? Entonces, para ello utilizamos este programa llamado PCIM. Es muy fácil de instalar para que ustedes lo instalen y empiecen a trabajarlo. Entonces, tenemos el ejercicio de hallar el cuadrado y hallar el cubo. Vamos a mirar aquí en PCI si ya lo tenemos. Bueno,
aquí, hallar el cuadrado y hallar el cubo. Entonces, primero, ¿qué tenemos que realizar? Definimos los valores de entrada, ¿cierto? Vamos a darle acceso aquí. Creo que hay alguien de sus compañeros que está solicitando acceso. Exacto. Ajá, ya, pues continúo. Entonces, defino las variables de entrada. ¿Cuáles serían mis dos variables? Tengo entrada y tengo cuadrado. Entrada. Listo. Defino una variable de entrada, otra para el cuadrado y otra para el cubo. Todo depende de qué yo deseo hallar. Y le digo, escriba por favor un número. Él va a leer la entrada. Y la operación sería, si yo necesito que me arroje el cuadrado, sería entrada por entrada. Y si necesito que me arroje el cubo, sería entrada por entrada por entrada. Y me va a arrojar un mensaje que dice, el cuadrado es, el cubo es. Antes de ir a la ejecución, vuelvo y explico. ¿Cuántas variables tengo aquí? Tengo 3 variables. ¿Por qué? Porque tengo una para entrada, que es el valor que recibe. Otra que sería una variable para el cuadrado, que es donde se almacena el valor de la operación de entrada por entrada para poder hallar el cuadrado. Y otra variable para el cubo, donde vamos a almacenar el valor del cubo, ¿sí? Que sería entrada por entrada por entrada. Y lo voy a ejecutar. Listo. Le dice, por favor ingrese un número. Entonces le voy a dar 3. Le dice, el cuadrado es 9. ¿Por qué 9? Porque decimos que el cuadrado es entrada por entrada. Entonces 3 por 3. Y el cubo decimos que es entrada por entrada, o sea, multiplicado 3 veces. El cubo entonces es igual a 27. ¿Hasta ahí es claro, compañero? Este ejercicio. Adrián. Adrián, ¿me confirma si entendimos el ejercicio? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, son chéveres estos ejercicios. Edinson, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Edinson, ¿alcanzó a mirar la explicación del ejercicio? Sí, alcancé a mirar un poco, pero yo con ese PC yo he tenido como, porque yo trabajo con él. Tienes otro programita para trabajar. He trabajado con él. Ah, ya lo conoces. Ah, listo, genial. Si ya lo conoces, no hay ningún problema. Bueno, Sí, continuamos. Entonces continuamos. Aquí nos da, bueno, entonces ya representamos el ejercicio del cuadrado, del cubo. Listo. Continuamos con nuestra explicación. Ahora vamos a hablar sobre el diagrama de flujo. Nos dice, una forma común de representar los algoritmos es con un diagrama de flujo, que consiste en una representación por medio de un gráfico, mientras un pseudocódigo son las sentencias que se representan con preposiciones en diagramas de flujo. Las preposiciones se reemplazan a través de una figura. Vamos a explicar lo que acabamos aquí de decir. Entonces, aquí tenemos un diagrama de flujo, ¿cierto? Tiene un inicio del algoritmo, dice, muestra en pantalla el mensaje que ingresa el número, tiene una entrada, nos dice también, muestra en pantalla el valor del número digitado y tiene un fin, que vendría siendo una salida. Pero cada uno de estas imágenes o dibujitos que ustedes ven aquí son unos símbolos que maneja ese diagrama de flujo, ¿ya? Vamos a mirar qué significa cada uno de estos símbolos. Entonces, vamos aquí a mirar cada uno de estos símbolos. Tenemos, estos son los principales.
porque hay muchos símbolos de diagramas de flujo. Ahora lo vamos a mirar más despacio, pero miremos los principales. Tenemos el de inicio o final. Se utiliza para indicar el inicio y el final de un diagrama. Del inicio solo te puede salir una línea de flujo y al final solo debe llegar una línea de flujo. Entonces, cada que nosotros iniciamos un diagrama de flujo, vamos a colocar este símbolo. Cuando iniciamos y cuando finalizamos. El símbolo de decisión indica la comparación de los dos datos y dependiendo del resultado lógico, si es falso o verdadero. Se toma una decisión para así tomar un determinado camino a seguir dentro del diagrama de flujo. Cuando tenemos este símbolo, es un símbolo de entrada general, ya sea entrada o salida de datos en general. En esta guía solo se usará para datos de entrada. Cuando ya tenemos una iteración, cuando manejamos una iteración, indica que una instrucción o grupo de instrucciones deben ejecutarse varias veces. Entrada de teclado, que es esta entrada de teclado, es muy similar a la entrada general. Puede utilizar cualquiera de estas dos. En la entrada de teclado, la instrucción de entrada de datos por teclado indica que el computador debe esperar a que el usuario teclee un dato y que se guarde dentro de una variable o una constante. Salida impresa indica la representación de uno o varios resultados en forma impresa. Llamada o subrutina indica la llamada a una subrutina o un procedimiento determinado. Salida en pantalla indica una instrucción de representación de mensajes o resultados en pantalla. Este símbolo cuadrado significa acción o proceso general, indica una acción o instrucción general que debe realizar el computador. Y bueno, y tenemos tres más, que sería este símbolo, este círculo, que sea un conector, indica el enlace de dos partes de un diagrama dentro de la misma página. Estas flechitas serían flujo, indica el seguimiento lógico del diagrama y también indica el sentido de ejecución de las operaciones. Y el de conector indica el enlace de dos partes de un diagrama de páginas diferentes. Pero realmente los que más ustedes van a utilizar, que siempre van a encontrar, son estos tres: inicio, decisión y de entrada. Bueno, aquí nos muestra, continuando con nuestra explicación, nos habla sobre las ventajas de utilizar un diagrama de flujo. Vamos a mirar cuáles son las ventajas de utilizar un diagrama de flujo. Esperamos que nos cargue la página. Es una infografía. Bueno, no nos cargó. Está dentro de la plataforma Safun. Bueno, vamos a continuar porque no nos cargó. De pronto puede ser porque no estoy, me toca volver a ingresar. Vamos a volver a ingresar para que así pueda. Ahora sí, creo que ahora sí ya nos abrió. Ajá, entonces tenemos las ventajas de un diagrama de flujo. Dentro de las ventajas nos dice que nos permite aprender a programar. ¿Por qué? Por su representación, porque su representación son construidos por personas que están en procesos de aprender a programar. Nos da un aprendizaje visual. Es uno de los mejores métodos para enseñar habilidades del pensamiento. Nos permite representar ideas. Las técnicas que utilizan las formas gráficas ayudan a clarificar ideas
o procesar, organizar y priorizar la información. Nos permite interrelaciones e interdependencias. ¿Por qué? Porque muestra patrones, interrelaciones e interdependencias y también estimulan el proceso creativo. Nos permite representar instrucciones. ¿Por qué? Porque permite representar un algoritmo de una manera secuencial. Este tipo de representación es muy usada y no solamente en algoritmos, sino en otras áreas donde se requiera representar. Y permite, es un compuesto por decisiones lógicas. ¿Por qué? Porque nos permite utilizar operaciones, ciclos repetitivos, entre otros. ¿A través de qué? A través de los diferentes símbolos del diagrama de flujo. Bueno, entonces aquí nos dio un pequeño resumen sobre las ventajas de utilizar un diagrama de flujo. Pero este diagrama de flujo, ¿qué herramienta pueden ustedes utilizar para realizarlo? Entonces, para realizar el diagrama de flujo, van a utilizar la herramienta llamada Dran.io. Esta es una herramienta que es gratuita y permite que ahí encuentran cada uno de estos símbolos que acabé de mencionar, que les permite de una manera fácil realizar la representación de estos diagramas. Vamos a mirar de una manera muy cortica cómo instalar el programita Dran.io. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para el taller que vamos a realizar, porque deben también realizar diagramas de flujo. Entonces, voy a quitar el sonido. Sí, ahora les mostraré cómo descargar el Dran.io para el computador. Primero lo colocan en el buscador y seleccionan la primera opción. Luego le va a abrir esta pestaña, pero la ignora. Se van acá y presionan About. Colocan descargar. Y luego, bueno, yo tengo versión de Windows, así que selecciono la primera opción. Y va a comenzar la descarga. Luego, una vez descargado, lo presionamos para que se abra. Nos saltará el mensaje. Le decimos que sí. Y lo instalamos. Van a terminar y ahora se va a ejecutar automáticamente el Dran. Como pueden ver, ya está listo para utilizar y si se van acá, seleccionan el idioma que quieren. A mí ya está predeterminado para español. Y están listos para comenzar. Otra forma de descargar el Dran.io, si es que tienen Microsoft Store, es que se le dan acá y le dan a buscar. Colocan Dran.io, les aparecerá la aplicación y le dan a instalar. Se va a iniciar la descarga y aquí solo tienen que esperar. Esta es una manera más directa porque luego de terminar esto les aparecerá directamente iniciar. Y una vez terminada la instalación les aparecerá directamente para iniciarlo, el cual los conducirá a lo mismo que habíamos visto antes. Como ven aparece el mismo mensaje y todo igual. Y eso es todo para poder descargar el Dran.io para que puedan hacer sus diagramas de flujo. Bueno, entonces como ustedes pueden observar, es realmente muy sencilla la instalación. En el paso a paso que yo les voy a entregar, siempre les entrego,
para el desarrollo de cada actividad, ahí les paso el link donde pueden encontrar este programita. Aquí en el módulo, si no estoy mal, también está, vamos a ver, creo que lo he mirado. Por aquí está. Herramientas digitales para la creación de algoritmos. Aquí está. Aquí nos dice el enlace de donde ustedes lo pueden descargar. ¿Listo? Igual yo en el paso a paso les paso también otro enlace y el video de cómo ustedes pueden descargarlo y les permite realizar de una manera más ágil y sencilla sus diagramas de flujo. Bueno, ahora sí, con los conceptos que miramos, ¿qué conceptos fueron los que miramos? Miramos el concepto de pseudocódigo, primero de algoritmos, de pseudocódigo, y el cómo representarlos a través de la herramienta PCI. Vamos a mirar qué nos piden para este taller, qué nos permiten realizar. ¿Ya? Entonces, para ello, vamos aquí de nuevo a Sajuna y voy a observar la guía de aprendizaje para ver qué tengo que desarrollar. Listo. Entonces yo ya observé, no he observado todo el módulo, porque en este módulo son varias actividades. Hoy vamos a mirar 2 actividades. En la siguiente clase miramos otras 2 actividades. O sea, seguimos explorando el módulo. Entonces, ya exploramos una parte de la parte del módulo análisis y solución de problemas de algoritmo. Vámonos a la guía. La guía, ¿qué me dice? Entonces, voy a la guía y lo que yo voy a realizar se llama taller de resolución de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Bueno, voy a abrir aquí la guía. Y vamos a buscar el taller. Aquí está. Y nos dice, taller de resolución de problemas de algoritmos y pseudocódigo de diagramas de flujo. Bueno, para realizar este taller, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me dice, teniendo en cuenta las recomendaciones para el análisis de problemas de desarrollo durante el componente formativo, en esta actividad se plantea algunos problemas, los cuales deberá leer detenidamente para luego identificar los elementos de entrada y los elementos de salida, o los resultados esperados. Adicionalmente, se introduce el tema de diagramas de flujo, para lo cual deberá realizar una investigación corta que corresponde a algunos lineamientos. Entonces nos dice, en la sesión 1, teniendo en cuenta los siguientes problemas, identificar los posibles elementos de entrada y resultados esperados de cada uno. Se desea elaborar un algoritmo que permita identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos. Entonces, para nosotros realizar este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es consultar cuál es la fórmula para nosotros convertir una cantidad de dólares, pasarlo a pesos. Ahora miramos cómo realizaríamos ese ejercicio. Otro ejercicio que nos dice, se desea elaborar un algoritmo que permita determinar la temperatura equivalente en grados centígrados a la cantidad de grados Fahrenheit actuales en la ciudad de Nueva York. Entonces, para hallar los grados centígrados, para hallar los grados Fahrenheit, existe una fórmula. Ahora miramos cómo se realizaría el ejercicio. Otro ejercicio dice, suponiendo que nos encontramos descansando en nuestra casa,
en una ciudad de Colombia, requiero hacer un plan detallado para llegar a tiempo a mi sitio de trabajo el día siguiente. Bueno, suponiendo que tengo habilidades en la elaboración de comida, necesito elaborar un arroz con pollo para 5 personas. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer estos ejercicios a través del, aplicando el pseudocódigo, le van a realizar el diagrama de flujo y lo van a realizar también aquí en PCI. Vamos a realizar 2 ejercicios de los 4 ejercicios propuestos. Nos dice, el primero, se desea elaborar un algoritmo que permita identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos. Bueno, ¿qué operación será que yo tengo que realizar ahí? ¿Quién me ayuda? Daniel o Edinson, ¿quién me ayuda? ¿Qué será que yo tengo que realizar? ¿Cuáles serían los datos de entrada? ¿Cuál creen ustedes que serían los datos de entrada? Los dólares, no, la cantidad de dólares. Ajá, bueno, tengo que mirar, tengo de datos el valor de en cuánto está el dólar y el valor del dato colombiano y una variable que me permita convertir, ¿no? Donde yo voy a almacenar esa información. Entonces, vamos a mirarlo aquí. Bueno, ¿qué estoy utilizando? Yo utilizo, mira, 3 variables. Una para el dólar, otra para donde va alojado el peso y otra variable llamada conversión. Entonces yo le digo, escribir por favor el valor del dólar actual. ¿Sí? ¿Por qué actual? Porque resulta que el dólar está cambiando siempre, ¿no? Un día está en 3.500, otro día está en 3.800. Listo. Cuando yo le digo escriba el valor del dólar actual, lo escribimos, él lee el dólar, o sea, lo va a alojar aquí. ¡Bum! Llega y lo almacena. Le digo que por favor ingrese el valor del peso colombiano, o sea, el valor que yo voy a convertir. Y ese peso colombiano que yo digito aquí, lo lee el peso y llega y lo va a alojar aquí en peso. Y la fórmula de la conversión me dice que la conversión es igual a dólar por peso. Entonces me realiza la conversión y me dice la cantidad de pesos en colombianos es. Entonces, esta multiplicación del dólar por el peso se va a alojar en la variable conversión. Vamos a ejecutarlo. Listo. Entonces, Daniel, deme un valor del dólar actual. Cualquier valor. 3.500, profe. 3.500. Listo. Le dice, por favor ingresar el valor del peso colombiano. ¿Cuánto desea usted convertir? $10.000. 100.000 pesos, bueno. 10, bueno, 10.000 o 100.000. Bueno, yo voy a colocar 100.000, creo que entendí 100.000. Listo. Entonces me dice que la cantidad en pesos colombianos es 3.500.000. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos hizo la operación de el dólar, lo multiplicó por el peso y ese valor lo alojó aquí en la conversión. Ahora, a este ejercicio, miren que tal como está aquí, ustedes ya tienen el pseudocódigo, ¿cierto? Y nos piden que le realicemos también ¿qué? El algoritmo. ¿Ya? Perdón, el diagrama de flujo. Que sería, estos valores que están aquí los van a representar a través del diagrama de flujo. O sea, a través de esta forma. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí este ejercicio, compañeros?
Sí, todo está claro. Bueno, voy a explicar otro ejercicio. Les voy a ayudar con 2 ejercicios para que ustedes tengan que nomás realizar 2. Listo. El siguiente dice, perdón, ¿dónde es que está? Me embolató la guía. Aquí está. Aquí. Nos dice, se desea elaborar un algoritmo que permita determinar la temperatura equivalente en grados centígrados a la cantidad de grados Fahrenheit actuales en la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿yo qué hago para saber, para poder realizar este ejercicio? Tengo que saber cuál es la fórmula para hallar los grados Fahrenheit. Entonces, ustedes buscan en Google, puede ser, consultan cuál es la fórmula para calcular los grados Fahrenheit. Y aquí nos dice la fórmula. Nos dice que tenemos que aplicar esta fórmula. Listo. Ahora esta fórmula la vamos a aplicar. Entonces vamos aquí, archivo, abrir, abrimos calcular. Listo. ¿Qué variables tengo? Tengo una variable para los grados Fahrenheit y una variable para los grados centígrados. Y le digo, escribir, por favor escribir los grados centígrados actuales en Nueva York. Entonces él me dice que llegue y los lee. Y los lee y lo almacena aquí en grados centígrados. Y una vez que los lee, ¿qué hace? Aplica esta fórmula. Dice que la fórmula de grados Fahrenheit es igual a, abre paréntesis, grados centígrados por, abre paréntesis, 9/5, cerramos paréntesis, más 32. Y me arroja el resultado. Los grados Fahrenheit actuales en Nueva York son tales. Vamos a revisar este ejercicio. Pero ya está. Entonces, bueno, a este ejercicio igual, lo vamos a probar en PCI. Aquí tendríamos ya el pseudocódigo. Tendríamos el pseudocódigo y tendríamos que hacerle también el diagrama de flujo. Sí, profe. Listo. Vamos a mirar otro de los ejercicios que propone la guía. Bueno, yo expliqué 2 ejercicios. Ahora, ¿cuáles van a hacer ustedes? Nos dice, suponiendo que nos encontramos descansando en nuestra casa en una ciudad de Colombia, requiero hacer un plan detallado para llegar a tiempo a mi sitio de trabajo el día siguiente. Entonces, este ejercicio lo van a realizar ustedes. Realizan el pseudocódigo, el diagrama de flujo y lo representan con la herramienta PCI. Listo. Y el siguiente es, suponiendo que tengo habilidades en la elaboración de comidas, necesito elaborar un arroz con pollo para 5 personas. Bueno. Nos dice, respecto a los problemas planteados, para precisar los elementos de entrada de cada una de las situaciones enunciadas, no olvide las siguientes preguntas. ¿Qué información es importante y necesaria para resolver cada uno de los problemas? ¿Qué información no es importante y se puede prescindir? ¿Cuáles son los datos de entrada conocidos? ¿Cuáles son los datos de incógnita? ¿Cuáles son los datos de salida? ¿Cuáles son los datos que se pueden agrupar en categorías? ¿Qué información adicional hace falta para resolver el problema? Entonces, antes de realizar cada uno de estos ejercicios, ustedes se deben indagar cada una de estas preguntas para así poder obtener los datos de entrada, de salida y cuáles son las fórmulas que ustedes van a resolver. Bueno, ahora hay un segundo taller. El segundo taller nos dice, elabore una investigación corta usando los materiales disponibles en la biblioteca o en Internet respecto a los fundamentos para la resolución del problema con algoritmos. Seleccione por lo menos 3 fuentes que le permitan resolver las siguientes preguntas. Definir qué es un diagrama de flujo. Identificar cuáles son los símbolos más importantes de un diagrama de flujo.
y seleccione uno de los problemas de la sesión 1 y represéntelos a través de un diagrama de flujo. Bueno, yo les había indicado que eran todos representados a través de un diagrama de flujo, pero aquí en la guía me dice que solamente represente un solo. Un solo, pero si hay que hacer el pseudocódigo, lo prueban con PCI y le hacen a un solo el diagrama de flujo. Listo. ¿Cómo van a entregar el documento? El documento lo entregan en PDF o versión libre o en documento en Word, y es un documento con la solución del taller propuesto. ¿Hasta ahí es claro el taller que vamos a entregar, compañeros? ¿Sí? Que casi no escuché, por favor. Sí, profesor. Bueno, listo. Ahora nos presenta otro segundo taller, muy similar. Nos dicen, esta evidencia. Es una evidencia de conocimientos, fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas. Esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados con las metodologías de algoritmos y sus tres fases: análisis, diseño e implementación. Respecto a la implementación, se aborda los pseudocódigos y diagramas de flujo. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo. Debe construir un documento donde registre el análisis, el diseño e implementación de algoritmos que permita resolver los siguientes problemas. ¿Cuáles problemas van a resolver? Nos plantea dos problemas. Uno es algoritmo que a partir de una fecha de nacimiento y una fecha actual determine la edad en años actual de una persona. Entonces ustedes van a consultar cuál sería la fórmula para que se realice un algoritmo que a partir de una fecha de nacimiento y una fecha actual determine la edad en años actual de una persona. Segundo, algoritmo que permita determinar si un año indicado es o no bisiesto, para el cual también hay una fórmula. Listo. ¿Cómo van a entregar estos documentos, estos dos ejercicios? A través de un documento con los talleres propuestos, y lo pueden entregar ya sea en PDF o lo pueden entregar en Word. Listo. Ahora, yo a ustedes les voy a entregar un paso a paso. Siempre les entrego un paso a paso con la explicación, que les quede muy detallado cómo desarrollarlo, que no haya forma de que usted se me confunda. Entonces ya les oriento el paso a paso. Damos un segundo que abra el archivo. Listo. Aquí ya nos cargó. Bueno, están con este paso a paso está con la imagen de territorio, porque pues cuando dicté el taller todavía teníamos territorio. Pero es igual que en Sajuna, o sea que no va a cambiar nada, ¿no? Entonces aquí nos dice, para desarrollar el taller de resolución de problemas de algoritmo y pseudocódigo. Entonces nos dice que primero van a ustedes a estudiar el contenido, ingresan a la fase análisis, fase de planeación. En la fase de planeación ingresan en el tema análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Fue lo que hicimos ahorita. Y van a observar porque la introducción, la metodología de algoritmos, diagrama de flujo, hasta aquí, del 1 al punto 2, máximo hasta el punto 3. Todavía estas 4, 5 y 6 no. Por eso no está todavía en flechitas. Listo. Y una vez estudiado el material, realizar los siguientes talleres. Entonces aquí nos presenta los ejercicios y nos dice cómo lo vamos a entregar. Entonces usted va a colocar problema 1, el enunciado, va a colocar los datos y la fórmula, va a colocar el pseudocódigo y la prueba escritorio, y puede colocar a un lado también cómo quedaría en PCI.
y solo a un solo de estos ejercicios le va a realizar el diagrama de flujo. Listo. En la sesión 2 va a dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Qué es un diagrama de flujo y los símbolos más importantes? Y nos indica cómo enviar la actividad. No varía mucho el envío de la actividad. La pueden enviar a través de Sajuna. Desde ahora tratemos de enviarlo a través de Sajuna. Si por X de motivo, bueno, decidieron enviarla por Classroom, no hay ningún problema. Aquí yo les presento unos ejemplos ya de algunos, de algunos ejemplos para ustedes que les permite ampliar un poco más la definición de diagrama de flujo, sobre los símbolos más importantes y cómo utilizar el PCI, cómo instalarlo. Entonces aquí yo les dejo algunos videitos, algunos ejercicios ya resueltos también para ampliar mucho más la información. Ahora, para el taller, el segundo taller, evidencia de conocimiento, fundamentos de programación estructurada y estructuras cíclicas. Bueno, aquí les dejo también cómo descargar el programa PCI para que puedan aplicar en los ejercicios. Entonces aquí nos indica que tenemos igual que estudiar el análisis, el módulo análisis y solución de problemas aplicando algoritmos y resolvemos los dos ejercicios planteados. El algoritmo que a partir de una fecha de nacimiento y una fecha actual determine la edad en años actual de una persona, y el otro punto, el algoritmo que permite determinar si un año indicado es o no bisiesto. Listo. Y para desarrollar estos dos ejercicios van a utilizar esta tablita, esta estructura, donde van a colocar las variables, el pseudocódigo y el diagrama de flujo y la ejecución. Voy a tratar de pasarles este paso a paso identificando los pantallazos con Sajuna, como para que de pronto no se vayan a perder con la información. Hasta ahí, ¿es claro lo que vamos a realizar, compañeros? Los dos ejercicios. Adrián, Edinson. ¿Me confirman, por favor? Claro que sí. Bueno. Sí, por Para Adrián. Bueno, es muy claro. Listo, entonces dejamos hasta ahí. Yo ahorita les paso el paso a paso con las imágenes ya de la nueva plataforma, para que así no vamos a tener de pronto que se me vayan a confundir cuando vayan a ingresar en las temáticas que vayan a estudiar. Y listo. Y estas son las dos actividades que ustedes van a entregar y nos vemos dentro de 8 días para continuar con el desarrollo de las siguientes evidencias. ¿Listo? Profe, Bueno. gracias. ¿Qué les pareció? ¿Difícil, fácil? No, bien. Pues, ¿qué le iba a decir? Bien, profe. Igualmente yo ya había interactuado con el programa y me parece chévere. Bueno, excelente. Bien. Para Daniel, ¿difícil, fácil? sí, seguro de que con la práctica se volverá sencillo. Bueno, sí. Sí, yo igual siempre les voy a entregar ejercicios ya desarrollados para que ustedes puedan realizar sus ejercicios. Ya a partir de ahora, en planeación, ya entramos mucho como a trabajar con código, ¿no? A trabajar con código, ya empezamos a hablar un poco como de Java, empezamos a trabajar lo que son también páginas web, o sea, vamos avanzando un poquito más en los temas, pero pues como yo siempre les indico, siempre les entrego paso a pasos para que les quede mucho pues, más fácil el desarrollo de la actividad. Bueno, entonces que pasen buena noche y nos vemos dentro de 8 días. Gracias por conectarse. Gracias, profe. Profe, antes de que se vaya, de pronto podemos hablar una cosita. Sí, dime. Pues para después de que termine la clase. Bueno, entonces ya cancelo la grabación.